El Señor les bendiga. En este día vengo a hablarte de la fe. Dice la palabra que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a la montaña, muévete, y la montaña se movería. La mostaza es una semillita bien pequeñita. Y el Señor está comparando la fe con esa semillita pequeñita de la mostaza. ¿Y qué es lo que significa esto? Que solamente basta que nosotros tengamos una fe sencilla. Y por más pequeña que sea nuestra fe, es poderosa y es grande en el Señor. Pero es necesario que tengamos fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar al Señor. Y muchas veces nosotros queremos que ocurran milagros en nuestras vidas. Muchas veces le pedimos al Señor, pero no tenemos fe. Estamos esperando que Él haga algo, pero realmente no estamos creyendo y confiando en que Él es tan grande y Él es tan poderoso, en que Él puede hacerlo, en que Él puede hacer un milagro en nuestras vidas. Hay un relato de la palabra que se encuentra en Marcos 6, del 1 al 6, y dice: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día del reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndoles se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Pero lo más sorprendente de este relato es lo siguiente, dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría allí las aldeas de alrededor enseñando. La palabra nos dice que primero, esta gente allí se maravillaban de las cosas que hacía Jesús, de la sabiduría que él tenía, de los milagros que él hacía. Pero sin embargo, Jesús estaba sorprendido porque fueron muy pocos los milagros que él pudo hacer allí. Hizo pocos por la incredulidad de las personas. Aquella gente veía lo que Jesús estaba haciendo, sabía lo que Jesús estaba haciendo, y aún viendo, no creían. Y Jesús solamente pudo obrar en aquellos que tuvieron fe. Para el Señor nada es imposible. Él podía hacer allí como Él quisiera, porque Él es Dios. Pero es necesario que tengamos fe en el Señor para que Él pueda obrar en nuestras vidas, para que Él pueda sanarnos, para que Él pueda contestar peticiones, para que Él pueda hacer un milagro en nuestras vidas. Es necesario que nosotros tengamos fe. Si no tenemos fe, si no creemos, si no confiamos, el Señor es tan respetuoso y no hace nada, tal como ocurrió en este relato bíblico. Él estaba sorprendido, aquella gente veía lo que estaba pasando, aquella gente sabía el poder que tenía Jesús, pero sin embargo no creían, no tenían fe, por lo tanto no iban a recibir nada de parte del Señor. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y esto pasa muchas veces en nuestras vidas. Hay veces que vamos donde el Señor, clamamos, oramos, ayunamos, le pedimos a las personas que nos ayuden a orar, pero realmente tú estás creyendo que el Señor puede hacer ese milagro en tu vida. Tú tienes fe de que el Señor va a obrar en tu vida, de que tú vas a recibir ese milagro, o estás dudando. O estás dudando y estás pensando: Señor, te estoy pidiendo esto, pero parece tan imposible. ¿Realmente tú crees que el Señor Jesucristo puede sanarte en esta hora? ¿Tú crees que el Señor puede hacer un milagro en tu vida?
Tú puedes creer que ese problema que está en tu vida, el Señor puede solucionarlo. Tienes que tener fe. Sin fe, la mujer del flujo de sangre no hubiera podido ser sanada, porque aquella mujer se atrevió a tocar el manto del Señor. ¿Te atreves tú en esta hora a tocar el manto del Señor? Había una gran multitud y todo el mundo estaba tocando al maestro, pero ella dijo, si yo logro acercarme, si yo logro tocarle tan siquiera el borde de su manto, yo sé que seré salva, dice la palabra. Y aquella mujer que a lo mejor estaba débil, que a lo mejor no tenía fuerza porque llevaba 12 años con un sangrado, tenía que estar anémica. Sin embargo, su fe hizo que ella lograra tocar el manto del Señor. Y dice la palabra que virtud, que poder salió del Señor. Y en aquella misma hora, esa mujer fue sanada. ¿Tú tienes fe? Como aquellos hombres, que había una gran multitud en la casa donde estaba Jesús y no podían llegar hasta donde estaba Él. Pero sin embargo, estos hombres cogieron a aquel que tenía en un lecho, en una camilla, porque no podía caminar, y rompieron el techo de donde estaba Jesús. Porque ellos sabían y reconocían que allí estaba el que podía sanar a aquel hombre, que allí estaba el que iba a hacer el milagro. Estos hombres tuvieron fe. Estos hombres sabían que Jesús podía sanar a aquel que ellos tenían allí. Y no les importó ni les impidió la multitud. No podemos pasar por aquí. Vamos a romper entonces el techo, pero vamos a bajar. Vamos donde está Jesús. Vamos donde está el sanador. Y dice la palabra que el Señor se maravilló de la fe de aquellos. Y aquel hombre fue sano en aquella misma hora. Y no solamente esto, sino los ciegos que Jesús sanó, los mudos, los sordos, la hija de Jairo. ¿Cuántos relatos nos habla la palabra de los milagros de Jesús? Pero para que Jesús pudiera hacer un milagro, para que Jesús pudiera sanar, para que Jesús pudiera resucitar muertos, hubo que tener fe. Alguien tuvo que tener fe en que era posible, en que para Dios nada es imposible, dice la palabra. Pero hay que tener fe sin dudar. Veamos lo que veamos, porque constantemente vamos a tener presiones sobre nuestras vidas. Y en los problemas, en las situaciones, en las enfermedades, van a haber días en que vamos a dudar. Claro que sí, somos humanos y estamos en un cuerpo de carne. Pero más allá de nuestras dudas, tenemos que creer y tenemos que confiar. Señor, aunque yo no vea nada, yo tengo fe en que tú vas a hacer un milagro. Señor, aunque en este momento el panorama sea contrario, yo voy a tener fe que algo, en último momento algo tú vas a hacer. Y aprovecho para compartir con ustedes, yo sé que lo he escrito en el Facebook, pero aprovecho para compartir con ustedes que hace unos meses atrás yo he estado pasando por una prueba muy grande con la salud de mi hija. En agosto a ella le salió una bolita en su cuello. La llevé a la pediatra, de la pediatra me la refirieron al cirujano. Cuando el cirujano la ve y le toca la bolita y dice, esto no es un nódulo, porque el nódulo tiene ciertas características, esto es otra cosa. Así que le mandó a hacer un sonograma. En eso llegó el huracán María, todo se atrasó, yo no encontraba dónde hacerle el sonograma, no había luz en la isla. Y yo como mamá obviamente estaba desesperada, pero yo decía, Señor, algo tú vas a hacer, tú tienes el control, tú tienes, en tus manos están mis tiempos, Señor. Tenía fe en que Dios algo iba a hacer, aquí había un plan del Señor. Así que esperé, confié y di pasos en fe. Pude hacerle el sonograma. Cuando al fin tengo los resultados del sonograma, se los llevo al cirujano. Aún el cirujano sigue diciendo que no es un nódulo. Le manda a hacer una biopsia. Luego, para poderle hacer la biopsia,
me encuentro con problemas con el plan médico, se retrasó la cita, me cancelaron la cita, tuve que pedir otra, tuve que esperar casi un mes por la respuesta del plan médico. Al fin puedo hacerle la biopsia, espero de nuevo por la cita y realmente yo como mamá estaba angustiada. Pero hace 2 semanas atrás yo estaba orando al Señor, oré por mi hija y luego me fui a mi habitación y oré al Señor y le dije, Dios mío, para ti nada es imposible. Tú eres un cirujano por excelencia. Yo te pido que tú sanes a mi hija. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que a ella no haya que operarla, que tú la operes. Y en ese mismo preciso momento yo siento como que me voy de mundo y me veo en el cuarto de mi hija. Y veo a este personaje que pasa por mi lado, me roza y se atraviesa frente a mí. No vi su rostro, no pude ver ni su pelo. Solamente vi de los hombros hacia abajo y vi sus vestiduras blancas y vi que tenía como si fuera un cinto azul color cielo, desde el hombro hasta la cintura. Y vi cómo tocó el cuello de mi hija. Lo único que yo pude hacer fue llorar y darle gracias por esa visita que nos dio. A partir de ese momento yo supe que algo él iba a hacer, que él tenía el control absoluto. Él me permitió ver esto, pero si aún no me hubiera permitido verlo, yo tenía que tener fe de que algo Dios iba a hacer. Ayer fue la cita de mi hija. Fue un día de puros nervios, pensando montones de cosas. Pero cuando llegamos allí, el cirujano vio la respuesta de la biopsia. Gloria al nombre del Señor. Mi hija no le encontraron células cancerígenas. Era un nódulo. Tal parece que su cuerpo luchó con alguna infección y a veces que le salen unas pequeñas bolitas a uno. Cuando uno está enfermo, pues se encapsuló y no se vació. Y mi hija no tiene nada, la gloria sea del Señor totalmente. Pero yo tuve que tener fe. Yo tuve que tener fe, aunque mis ojos no estaban viendo nada en el momento, aunque yo recibía malas noticias, aunque el cirujano decía, no es esto, es lo otro. Yo decía, Dios mío, algo tú vas a hacer, tú tienes el control absoluto. Y yo recibí un milagro de parte del Señor, el mismo que tú puedes recibir en este día. Pero es necesario que tú tengas fe, que tú no dudes, que tú esperes en el Señor, que tú confíes en el Señor. Aunque veas los vientos contrarios, aunque estés viendo una tormenta frente a ti, aunque te digan un diagnóstico malo, aunque estés escuchando lo que tú no quieres escuchar, cree y confía que el último que tiene la palabra es el Señor. Deposita tu fe sin dudar. Cree, porque si lo hizo en la vida de mi hija, lo va a hacer contigo, pero es necesario que tú creas. No puedes ser como estas personas que no creían y Jesús no pudo hacer milagros allí. Tienes que ser como la mujer del flujo de sangre. Tienes que ser como el padre la hija de Jairo, como el papá. Tienes que ser como el ciego, tienes que ser como el mudo, tienes que ser como aquellos que no dudaron. Tienes que creer que el Señor puede hacer un milagro en tu vida. Aunque la ciencia te diga lo contrario, aunque la gente te hable negativo, aunque la gente te diga esto es imposible, tú crees, cree. Sigue firme sin mirar hacia atrás y espera tu milagro en el nombre poderoso de Jesucristo. En esta hora, cree. Si estás dudando, si estás por rendirte, estás por tirar la toalla, levántate en el nombre poderoso de Jesús y cree que para el Señor nada es imposible. Recuerda que la fe es esperar aquello que nosotros no vemos. Es esperar sin dudar aquello que no vemos en el panorama, pero que sabemos que lo vamos a recibir en el nombre poderoso de Jesucristo. Esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón para ti en este día. Que el Señor te bendiga y no te olvides de compartir este video. Y si necesitas la oración, debajo del video
comenta que voy a estar orando por ti. Dios te bendiga.